Vamos a una pausa y cuando regresemos con ustedes, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en peligro de ser afectada por la erosión del río Coca que avanza rápidamente. ¿Volverán los apagones? Ya regresamos con Gonzalo Quillas, el gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador. No se vayan. Por la gravedad del tema, empecemos ubicando los hechos que amenazan a la hidroeléctrica más grande del país. La cascada de San Rafael, que era la más alta del Ecuador, desapareció y empezó un proceso de erosión regresiva en el río Coca. ¿Eso qué significa? Aguas arriba. El colapso de esa cascada se ubica al límite de Napo y Sucumbíos y avanzaba de forma acelerada. El socavón que se formó de la erosión está muy cerca de las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Esas obras de captación son las que desvían el agua del río hasta el túnel y las turbinas. De ahí el riesgo, sin contar lo que ya pasó también, que esa erosión regresiva en abril del año pasado provocó la rotura de los oleoductos SOTE y OCP. También se rompió el polioducto y se llevó buena parte de la carretera. Este fenómeno reactivo está avanzando y se le constituyó una comisión ejecutora Río Coca para las obras temporales que buscan enfrentar este proceso de erosión y proteger la captación. Gonzalo Quillas, gerente general de SELEC de la Corporación Eléctrica del Ecuador, nos acompaña hoy. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, muchas gracias por la invitación. Buenos días también. Lo primero, hay un plan de contingencia para garantizar... Mil disculpas. Le decía que hay un plan de contingencia para garantizar el servicio eléctrico en caso de que pueda salir de operación o que se afecte el funcionamiento de la central hidroeléctrica. Le pregunto porque a estas alturas hablar de apagones después de esa inversión sería inconcebible. Efectivamente, Steffi, la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, a la cual represento, tiene una capacidad instalada de 6.400 megavatios de generación, maneja 6.000 kilómetros de líneas de transmisión y abastece el 90% de la demanda nacional de los ecuatorianos. En esa línea, pues, el escenario más crítico que podría producirse, digamos, en el futuro, ante una eventual salida de la central Coca-Codo Sinclair, SELEC tiene el suficiente parque generador a través de sus diferentes centrales de generación hidroeléctrica y de sus 27 centrales termoeléctricas para poder atender este eventual déficit. Sin embargo, es muy importante y en ese sentido, pues no de ahora, sino desde el año pasado, hemos emprendido en un agresivo plan de recuperación del parque termoeléctrica de tal manera que en el caso de que fuera necesario esté plenamente disponible y a plena capacidad para suplir este eventual déficit de una eventual salida de la central Coca-Codo Sinclair. Si SELEC abastece con el 90% de la energía que consume el país, el 70% de esa energía es hidroeléctrica, si Coca-Codo Sinclair queda fuera de operación y en 2020 ya sabemos que aportó el 25% de energía que demandó el país, la generación hidroeléctrica, ¿de dónde más estaría garantizada entonces? Steffi, estamos por poner en servicio las dos centrales que comprenden el proyecto Toachi-Pilatón. En 90 días tendremos ya operativa la central Sarapullo de 50 megavatios y a mediados del año 2022 ya tendremos la central Ayuriquín de 200 megavatios, con lo cual tendremos un aporte de 250 megavatios adicionales. La capacidad de poder atender el servicio público de electricidad no se mide únicamente en función de la capacidad instalada en megavatios, sino de la capacidad de producir energía eléctrica para el abastecimiento de los ecuatorianos. En ese sentido, si bien en ese evento catastrófico, un escenario que puede o no ocurrir, digamos, estamos absolutamente preparados para atender el servicio público de electricidad al país y eventualmente inclusive continuar exportando electricidad a Colombia y a Perú como lo venimos haciendo desde hace algunos meses. Pero ante esa eventualidad catastrófica, un plan para 2022, el otro, el que SELEC trabaja en poner en marcha esta hidroeléctrica más, en 3 meses entraría en operación la central Sarapullo, la del proyecto Toachi-Pilatón a la que usted se refiere. Pero ¿y si pasa algo antes? Estamos además al día en el mantenimiento de las plantas para evitar estos posibles cortes de energía. Yo creo que hay que analizar esta problemática que es grave y compleja, es única en el mundo, Steffi. SELEC no considera que se vaya a producir este escenario, digamos, dentro de los próximos meses. Es posible, de no funcionar las obras que estamos implementando, que pueda, digamos, producirse aquello en los próximos años.
En ese sentido, todas las centrales hidroeléctricas, que son 14, más el parque termoeléctrico de 27 y más eventualmente la necesidad de tener disponible el parque termoeléctrico privado, de manera clara y objetiva garantizan el normal abastecimiento de energía eléctrica al país. En ese sentido, pues, SELEC viene invirtiendo aproximadamente 80 millones de dólares para que todas las centrales termoeléctricas pues hagan oportunamente los mantenimientos, tener disponible los servicios especializados, la disponibilidad de repuestos, de logística y de personal para atender oportunamente los mantenimientos y, como digo, garantizar esa disponibilidad que siempre, por otro lado, debe estar, digamos, lista para entrar en operación. Recuerde, Steffi, que el tema de los estiajes es algo cíclico. Tenemos 6 meses de época de lluvias en las cuales tenemos una posibilidad de abastecer la demanda nacional con el 95% de energía hidroeléctrica. Pero en el caso del estiaje, o sea, del verano, cuando disminuyen a veces dramáticamente los caudales, es importante tener disponible el parque termoeléctrico para que permitan atender sin novedades la demanda nacional. Un fenómeno natural como el proceso de erosión regresiva se pensaría que no se puede prevenir, pero resulta que las obras de captaciones de la central hidroeléctrica Coca-Codo no tienen un seguro frente a esa erosión. Están asegurados, pero Seguros Sucre les dice o considera que eso no es un evento incierto, que eso ya era un riesgo. ¿Y eso qué significa? ¿Que todo va a tener que asumir el Estado? Steffi, es importante, si me permite, quisiera utilizar una ayuda gráfica para poder, digamos, ejemplificar la ubicación de las obras del complejo Coca-Codo Sinclair. Digamos, por un lado tenemos las obras de captación, como usted bien señala, constituidas por un embalse, por una presa de 31 metros de alto, 190 metros de longitud, los aliviaderos, digamos, correspondientes. Y aquí vale la pena señalar, el caudal que utiliza la central Coca-Codo Sinclair a plena capacidad es de 220 metros cúbicos. Y en época lluviosa podemos tener caudales superiores a 2.000 metros cúbicos por segundo. Hay que recordar que la central Coca-Codo Sinclair se ubica, digamos, aproximadamente 60 kilómetros aguas abajo de las obras de captación y, como usted bien señalaba, se comunican a través de un túnel de conducción de 25 kilómetros. Todos los activos de SELEC, que totalizan aproximadamente 12.000 millones de dólares, están asegurados, ¿no es cierto?, con una póliza multirriesgo de responsabilidad civil, robo, asalto. Pero claro, al ser este evento, digamos, ¿cómo? Con esta excepción, digo, en lo que ya se refiere. Con esta excepción y la respuesta, Steffi, es de que este ya no es un evento inesperado, es un evento que está, digamos, presente y que puede más bien materializarse en términos de convertir esos riesgos, digamos, en una verdadera afectación. Claro, ahora, riesgo también era lo que en su momento los geólogos advertían antes de la construcción del proyecto, cuando decían que la central no tenía los estudios adecuados, suficientes, de vulnerabilidad y riesgo. Les dijeron que era necesario además un nuevo estudio, pero como eso tomaba años y pesaban ahí más las fuerzas políticas, entonces ahí eso se ponderó ante los riesgos ambientales. A ver, Steffi, la central cuenta con todos los estudios geológicos, ambientales, hidráulicos, hidrológicos. Lo que sí hay que reconocer que obviamente está ubicada en las cercanías del volcán Reventador, que obviamente ha tenido, digamos, una permanente actividad sísmica y consecuentemente inclusive las características morfológicas del cauce del río Coca están íntimamente ligadas a los procesos eruptivos de ese volcán Reventador. Como usted bien señalaba, digamos, el colapso de la cascada San Rafael se produce como resultado del proceso erosivo propio de las cascadas y eso a su vez desencadena el proceso erosivo regresivo, que está fundamentado con una regresión, digamos, de la cascada que finalmente colapsó, una erosión del cauce del río y de los taludes laterales
Y un problema que también es serio y que a veces no le prestamos la debida atención, que es la sedimentación. Es decir, ahora, esa hidroeléctrica sin duda es un grave problema. Ahora, esta hidroeléctrica en todo su contexto le ha costado al Ecuador casi más bien, 3.000 millones de dólares. Contraloría hizo un examen especial, se determinó perjuicios al Estado, que Sinohidro empleó materiales que no eran homologados para construir 8 distribuidores, que no hizo el control de calidad o los procedimientos para soldar las fisuras, que no se atendían los pedidos. Eran miles, 7.000 fisuras que aparecieron a los 2 años, o sea, en 2016, 2 años después de inaugurada. ¿En qué quedó todo eso? Steffi, la central fue recibida provisionalmente en el año 2016. Actualmente se vienen subsanando todos los temas pendientes, especialmente, digamos, la reparación de los distribuidores, que es uno de los daños que mayor controversia ha generado, y se espera y está programado la recepción definitiva de esta central para finales del año 2022. Por supuesto, SELEC hará cumplir estrictamente todos los requerimientos y responsabilidades del contratista Sinohidro. Para el 2022. Gonzalo Uquillas, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador, en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Steffi. Buenos días. Buen día. Pausa y volvemos. Llegamos al final de Contacto Directo, Lenin. Ya vienen las noticias. A todos, un buen día.